Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todas las participantes, las panelistas y a las personas que están atendiendo este webinar. Va a estar muy interesante. Mi nombre es Albert Paredes y aparte de otras cosas que hago, también estoy de presidente de Global Chamber Costa Rica. Así que voy a ser co-moderador junto con Floribes, que ahora se va a presentar. Floribes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Albert y a Global Chamber Costa Rica por esta oportunidad para participar de un foro que a mí me parece súper valioso, donde vamos a tratar un tema muy importante en la actualidad, que es el rol de liderazgo de las mujeres en la tecnología. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y bienvenidos y bienvenidas todas. Genial, genial. Entonces voy a empezar por presentar a Catherine Chávez. Catherine ya ha estado con nosotros acá en Global Chamber anteriormente. Muchísimas gracias, Catherine. Ella es Cloud Solutions Architect y Manager for Data de Inteligencia Artificial para Latinoamérica en Microsoft, residente aquí en Costa Rica. Ella ha estado apoyando y liderando temas de diversidad e inclusión dentro de la organización. Aparte de eso, es la fundadora de una organización sin fines de lucro, Rocket Girls, que impulsa la participación de las mujeres en áreas de STEM, brindándoles herramientas profesionales para desarrollar sus habilidades. Así que un muchísimo gusto, Catherine, que estés por acá con nosotros de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy emocionada de participar otra vez. Genial. Y a mí me corresponde el honor de presentar a Iris Palma Rojas. Ella es economista empresarial, fundadora de Next Services, una empresa en el rubro digital en El Salvador que diseña y produce servicios transversales para incrementar la productividad y las experiencias digitales a clientes para el sector privado. Antes de fundar su empresa, Iris trabajó para proyectos de cooperación internacional, también en el sector público, y fue la primera mujer directora de la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de Información y Comunicaciones en El Salvador, charlista TEDx y cofundadora del consorcio País Digital El Salvador, miembro de Global Chamber, asesora estratégica para la Asociación Salvadoreña más bien de Industriales y miembro fundador de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Que seas muy bienvenida, Iris. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer y muchísimas gracias y un saludo desde San Salvador para todos. Genial, genial. Nuestra tercer panelista, Donají Montes Estrada, es CEO y fundadora de International LLC. Esta es una firma de consultoría con sede en Silicon Valley que ayuda a empresas de tecnología con sus negocios y proyectos internacionales. Es una profesional bilingüe y bicultural con 14 años de experiencia trabajando en empresas de tecnología. Trabajó para the US Mexico Foundation for Science, Inc. en el programa Technology Business Accelerator, TechBA, en Arizona y Silicon Valley. Donají tiene una licenciatura en Gestión y Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de México, un diploma de la Universidad de Cambridge en hoja de ruta estratégica y un diploma de taller de liderazgo e innovación global de la Universidad de Stanford. Así que muy orgulloso de que estés acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor Genial. Estar con ustedes. Genial, genial. Bueno, yo creo que entonces damos inicio, Albert, a este foro, a esta conversación tan bonita con estas tres mujeres líderes. Creo que para iniciar, valga decir que estamos un poquito cortos de tiempo, ¿verdad? Hay que ser muy organizados con el tema del tiempo. Entonces le pedimos, por favor, a nuestras tres invitadas también prestar muchísima atención a ese detalle. Y creo que para iniciar, quisiera preguntarle a nuestras tres invitadas, tal vez en el mismo orden en que las presentamos, muy brevemente, ¿en qué momento de su vida decidieron emprender o empezar su carrera en tecnología y qué, cuál o quién las motivó para tomar esa decisión? Tal vez, Catherine. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para mí el tema de llegar a la tecnología fue algo que no planeé. Fue algo que definitivamente ni siquiera había contemplado. Siempre he estado muy de la rama de educación, es lo que me motivaba. De hecho, de niña siempre pasaba diciendo que quería ser profesora y todo lo demás. Sin embargo, cuando entré al área de tecnología fue porque hablaba diferentes idiomas y justamente necesitaban a alguien que hablaba portugués. Cuando entro,
y me doy cuenta de lo dinámico que es, me doy cuenta de que definitivamente pues hay algo nuevo que aprender todos los días, de que es un constant challenge, de que definitivamente voy a estar fuera de mi zona de confort, pues decido quedarme y me doy cuenta de que es justamente lo que me gusta. Y también conocí pues a una de mis colegas, que hoy por hoy sigue siendo pues mi colega, que ya llevaba bastantes años en esto y que me apoyó bastante y me ayudó a identificar que definitivamente había un espacio para mujeres, que no era común, pero sí lo había y era necesario. Entonces, pues esa fue la persona que me motivó y también el hecho de que constantemente puedo estar aprendiendo. Muchísimas gracias a Catherine por su respuesta. Iris. Bueno, en mi caso fue un poco peculiar. Yo soy economista empresarial de primera carrera y siempre me desarrollé desde el lado de este análisis económico gracias a la tecnología, impacto en políticas públicas, impacto PIB, etcétera. Y he tenido la bendición de trabajar en varios escenarios interesantes en el tema. Y llega un momento hace unos 4 años en el que dije, ahora estoy lista para emprender, precisamente capitalizar toda la experiencia en materia de tecnología, desarrollando negocios, en materia de política pública, datos abiertos, gobierno electrónico. Y pues para mi dicha, mi esposo, que es informático, tenemos la misma visión y pues sorprendente vernos motivados el uno al otro e impulsados el uno al otro en nuestras fortalezas y nuestras visiones, y decidimos fundar Next y pues ganarnos un lugar referente en el mercado de desarrollo de soluciones, y creamos un modelo de aceleración de transformación digital, y eso nos ha permitido pues no solo mantenernos vigentes con la empresa, sino crecer a desarrollar ya herramientas de soluciones transversales para la industria. Genial. Muchísimas gracias. Donají, tal vez si quisieras contarnos en tu caso. Bueno, en mi caso fue muy interesante. Primero, mi primer trabajo de 8 horas fue en FUMEC, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Yo soy administradora y tenía que trabajar con empresas de tecnología, desde biotecnología, automotriz, tecnologías de la información. Entonces, digamos que yo entré a trabajar ahí porque quería ayudar al mundo y era una asociación civil muy interesante. Entonces, ese fue mi primer acercamiento con la tecnología. El segundo punto en donde tomo la decisión es cuando dejo de ser empleada y pongo mi propia empresa. Y es una empresa de consultoría para ayudar a las empresas tecnológicas, a las pymes tecnológicas. ¿Y por qué tomo la decisión? Uno es porque es algo que ya sabía hacer, que había aprendido por muchos años, pero la otra es por el impacto que puede tener. Es impresionante y a mí me fascina cómo una empresa de 10 empleados, de menos de 200 empleados, puede hacer cosas tan increíbles con tecnología. Entonces, esa es la razón por la que sigo trabajando en este campo, porque he visto empresas que por hacer algo muy innovador pueden tener 2 empleados y generar millones en ventas, ¿no? Porque hacen Claro. algo muy, muy interesante. Entonces, eso es algo que me fascina. ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Bueno, pues una empresa a la vez, pero el impacto que pueden tener es impresionante. A mí me encanta. Gracias. Muchísimas gracias a las tres. Albert, como hemos visto, son de verdad mujeres súper inspiradoras y nos han hablado de que esta fuente de motivación pudo haber sido su pareja, su compañero, pudo haber sido su colega, su amiga, y también ese espíritu y ese propósito de emprender e impactar el mundo. Así que muchísimas gracias. Nos sentimos súper honrados y honradas de contar con ustedes tres hoy. Sí, la verdad, muy, muy interesante cada historia, ¿verdad? Cómo uno se va metiendo, hay veces hasta sin querer en esta área de tecnología. Y hablando de cómo empezar y cómo entrar en esta área, una parte importante y que quería que ustedes nos dieran su opinión es algún tipo de consejo para aquella muchacha, aquella adolescente, teenager que quiere entrar en el área, digamos, de la tecnología. ¿Cuál fue una de las cosas? Bueno, desde pequeño, ¿no? Hay muchos obstáculos. ¿Cuáles creen ustedes que fue su mayor obstáculo para entrar en esta área? O sea, qué sé yo, sus papás, sus hermanos o tal vez algún colega que les decía que no podían entrar en esta área. ¿Cuál fue su mayor obstáculo y cómo
lograron superarlo y estar donde están ahora. Eso sería súper interesante para que escuchen las personas que están escuchando y oyendo este programa. Y entonces, Catherine, empezamos contigo. Perfecto. Bueno, para mí mi experiencia ha estado más del lado del mundo corporativo. Si bien es cierto, Ajá. tengo mi emprendimiento con Rocketry, el desarrollo de mi carrera siempre ha estado del lado de corporaciones. He trabajado para empresas como VMware, HP, NetApp y ahora pues trabajo para Microsoft. Cuando yo empiezo en esta rama, una de las cosas que probablemente fue más complicada para mí fue en una ocasión que yo estaba llevando un entrenamiento y la persona que me estaba dando el entrenamiento era una persona muy mayor, era un hombre muy mayor. Estamos hablando de que tenía probablemente 70 años en ese momento y no es un chiste, esa edad que tenía y que le gustaba retirarse. Y éramos solamente 3 mujeres en un room de 35 personas. Y bueno, pues todas las preguntas que hacía de comprobación, a ver si estábamos entendiendo la parte técnica, era a nosotros. Todos los cuestionamientos era a nosotras. De hecho, fue bastante complicado, fue un entrenamiento de 3 meses, pero creo que el hecho de haber tenido que demostrarle que yo merecía un lugar en ese entrenamiento fue un mindset changer para mí, porque no solamente me di cuenta de que no tenía que demostrarle a nadie que me merecía un lugar, también me di cuenta de que al ser una minoría necesitaba hacer que mi voz se escuchara. Entonces, a partir de esta experiencia que tuve con él, definitivamente pues me di cuenta de que necesitábamos más mujeres en el área técnica, de que necesitábamos más mujeres en el área de la ciencia y de visibilizarlas, porque las que existen estamos también muy acostumbradas a pasar desapercibidas. Y creo que ese fue pues el obstáculo más grande, la parte en la cual el tema de género dentro de una corporación en la cual siempre he sido una minoría, pues se vuelve un obstáculo para encontrar mi voz. Y se resolvió bastante bien hoy por hoy, pues estoy en una situación muy privilegiada respecto a otras mujeres y creo que es un cambio de mentalidad lo que tenemos que hacer e ir apoderándonos de estos espacios. Genial, eso es interesante. Cambio de mentalidad, creo que eso es súper importante. Y no tenerle miedo al status quo y a la persona que en este caso, este señor que tenía, o sea, muchísimos Correcto. años y no pensaba como pensamos ahora, ¿no? Así que muchas Exacto. gracias, Catherine. Iris, ¿cuál fue tu mayor obstáculo y cómo lo resolviste? ¿Cuál fue ese frenazo que viste cuando querías entrar en la parte de tecnología? ¿Quién te lo hizo? ¿Qué pasó? Contanos un poco, please. Estás en mute. Perdón. Ahora sí. Bueno, mire, yo soy economista empresarial, que no es una carrera académica muy relacionada a tecnología, hasta hace poco, realmente. Y de verdad que combinar ambos ámbitos no fue sencillo, realmente, porque el mundo de tecnología es para ingenieros, para diseñadores, para gente full STEM, ¿no? Entonces, un científico social, como somos los economistas, los abogados, puede verse que no aportamos mucho en este sector. Entonces, la pregunta del millón para mí fue uno de los mayores obstáculos, fue explicarle a la gente que yo no soy ingeniera, ni licenciada en computación, ni nada, soy economista y es mi pasión la economía por sobre todas las cosas. Entonces, y más siendo mujer, viendo temas de negocios digitales, tuve muchos, no lo vas a lograr, muchos, llame a su esposo para explicarle mejor las cosas, ¿no? Eh, sobre todo cuando renuncié a mi trabajo, yo trabajaba para un proyecto de cooperación, entonces era un muy buen trabajo, como siempre dicen, ¿no? Y para emprender ya en nuestra propia empresa con mi esposo tuvimos, y digo tuvimos porque a él también le pasó, tuvimos algunas personas que era como, no, mira, si tú al año vas a venir a buscar trabajo de nuevo a una empresa, ¿no? Y, y yo creo que se superan todos esos retos con determinación. Es decir, nosotros, y yo en lo personal quería dejar un legado. Eso era y es mi misión, es heredar algo, dejar algo que me trascienda a mí.
Y creo que la percepción es siempre mantener la calma, siempre recordar que muchas de las personas que a lo largo de los últimos 20 años que tengo de trabajo, aunque no parezca, em, han sido ella es mujer, ella es economista, ella no va a entender de programación, etcétera. Y hacerlos comprender que no es mi rol aprender con programación, ni mucho menos. Mi rol es complementar esto con una visión macro, con una visión de negocios, con una visión de entorno. Ese creo que ha sido el desafío más grande y lo he superado, digo, respirando profundo, encontrando mi nicho, o sea, encontrando esa área gris donde digo, acá puedo aportar, obviamente haciendo muy buenos aliados, que casualmente son otras mujeres también, en la mayoría de los casos. El consorcio País Digital, por ejemplo, que es una unión de organizaciones donde está el tanque de pensamiento más grande del país, por ejemplo, la Asociación Especializada en Nuevas Tecnologías, la Cámara de Comercio Americana, etcétera. Las reuniones somos mujeres. Entonces, creo que encontrar Genial. muy buenos aliados y finalmente con determinación. Creo que eso es lo que ha Genial. funcionado. Genial, genial. Sí, súper interesante porque tenías el obstáculo de que eras mujer entrando a este mundo, pero también aparte de tecnología te decía, hey, eres economista, no sos tecnóloga, pero aún así saliste adelante. Genial, bonita, bonita historia. Donají, entonces te toca tu mayor En mi obstáculo. caso, quiero mencionar como dos cosas, una como empleada y otra como emprendedora, ¿no? Ok, O ya pasándome al lado de la empresa. Primero, en la parte de empleada, fue mi primer trabajo, entonces mi primer trabajo de 8 horas saliendo de la universidad, entonces era muy joven, era mujer y aparte era administradora. Entonces, pues yo trabajaba con puros ingenieros, o la mayoría de los clientes eran ingenieros, eran gente que podía ser mi papá, y tenía que apoyar, ¿no? Y tenía que decirle cómo tenían que hacer las cosas. ah, Entonces, cuando me veían, era así como de, tú eres, o sea, tengo una voz muy fuerte, una voz muy grave, entonces cuando me veían por teléfono pensaban que era una señora. Entonces eso me ayudaba un poco, pero cuando ya me veían en persona, era así como de, eres demasiado joven para tú poderme aportar algo, ¿no? Entonces, y luego cuando se enteraban que era administradora, pues un poco peor. Digamos que esos años de aprendizaje fue impresionante. Yo me acuerdo el primer día de trabajo que me empezaron a hablar de los FPGAs, que me empezaron a hablar de los diferentes ambientes de programación. Yo no entendía absolutamente nada, o sea, me hablaban como en chino. Pero eso me encantó porque soy muy curiosa y entonces empiezo a preguntar y a aprender, y poco a poco fui aprendiendo ujú, los términos, ¿no? Pero como decía Iris, no tengo que saber cómo funciona un FPGA porque esa no es mi función, sino es la parte de cómo puedo aportar la parte de negocios a los ingenieros. Entonces, ¿qué fue lo que me ayudó? Uno fue cumplir mis compromisos. Todo muy bien. Una de las primeras reuniones con alguien que, les digo, podía ser mi papá y de muy, muy alto nivel. Hicimos una reunión, una minuta y los acuerdos y cumplí el acuerdo. Y me acuerdo que me felicitó, ¿no? Y me dice, es que me mandaste lo que me tenías que mandar en menos de una semana de que tuvimos la reunión. Y yo, pues eso es lo que tengo que hacer, ¿o no? Entonces, él dijo, es que mucha gente no lo hace, no da seguimiento y gracias. Entonces, eso fue como encontrar una oportunidad en donde la mayoría de la gente en donde yo estaba podría olvidarlo o es un detalle ujú, simple y lo puede pasar por alto. Entonces, el hecho de cumplir mis compromisos se volvió algo muy importante, ¿no? Si yo digo que voy a hacer algo, pues estar ahí. Si yo digo que voy a cumplir con esto, hacer todo lo que esté en mi capacidad para que suceda. Entonces, es algo que la gente aprecia. En la parte de emprender, yo empecé como emprendedora porque la posición internacional en la que yo estaba, hicieron bueno, volvieron como a diseñar la estrategia y ujú. entonces ya no tenía caso tener empleados internacionales.
Entonces me ofrecieron quedarme como empleada en México, regresar a México como empleada, quedarme allá como consultora y trabajar por proyecto o terminar la Tenemos relación 30 laboral. segundos. Ok, Perdón. está bien, perfecto. Entonces, al final decidí empezar a emprender y lo que hice con esta parte fue tal cual, pues arriesgarme, tomar el riesgo y decir, ahora no voy a tener un salario los 15 y los 30, voy a vivir de mis ahorros por un rato, pero si me regreso a México me voy a quedar con la duda toda mi vida, no lo quiero hacer. Y me aventé y lo Te hice. arriesgaste. Gracias. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por esos consejos. Y Floribet, te cedo la palabra para la próxima pregunta. Sí, yo estoy súper ilusionada aquí tomando apuntes, estoy enamoradísima de nuestras tres invitadas de hoy, nada más quiero como repasar un poquitito, ellas hablaron de no pasar desapercibidas, hablaron de determinación, hablaron de generar alianzas con otras mujeres y eso me fascinó, y también de cumplir nuestros compromisos, que me parece que es fundamental, independientemente de si uno es hombre o mujer, en este mundo es muy importante tener palabra, como decimos, ¿verdad? Y ante el panorama actual, chicas, yo quisiera preguntarles, con tantas oportunidades que se están viendo en innovación, en adaptación de la sociedad, en términos generales a las nuevas tecnologías en este mundo COVID y post-COVID, digamos, y con una creciente demanda de recursos donde la participación de la mujer es clave, ¿ustedes están viendo los mismos problemas que han afrontado en el pasado? Es decir, ¿se ha visto algún cambio impulsado tras la pandemia que tiene que ver con la inclusión y el rol de las mujeres en tecnología o estamos igual? Tal vez Catherine, si quiere aportar. Claro, bueno, todo esto de la pandemia definitivamente nos ha hecho pues acelerar todo el proceso de la transformación digital, ¿verdad? Y no podemos ignorar de que existe todavía una brecha en el acceso al tema, por ejemplo, como la Internet. Y si vamos a hablar de educación, podemos hablar de clases virtuales, de que ahora deberíamos expandir nuestro alcance. Sin embargo, todavía tenemos personas que no tienen el privilegio de acceder a los recursos necesarios para poder educarse. Y es ahí donde yo veo dos cosas que están cambiando el paradigma. Número uno, las generaciones mayores se están dando cuenta de la importancia de la adopción de la tecnología y de que es algo que todos necesitamos. Y lo segundo que veo es que seguimos teniendo este tipo de challenges. O sea, si ya tenemos un constructo social en el cual ser mujer en el área STEM es complicado, el hecho de que no todas las mujeres tengan acceso a los recursos lo complica todavía más. Y en Costa Rica, por ejemplo, les puedo decir que la mayoría de mujeres que son cabeza de hogar son las que viven en pobreza extrema. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para poder brindarles las oportunidades a estas mujeres al acceso a estos recursos? Hi, good morning. My name is Mónica Varas. Is this Andrea? Mónica, can you mute, please? No, Perdón, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, ese es el punto principal. O sea, yo veo una aceleración de la transformación digital y de la adopción de la tecnología. Ahora tenemos que enfocarnos en cómo podemos hacer para que la tecnología sea accesible para todos. Perfecto, muchísimas gracias a Catherine. Iris, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso, yo creo que la pandemia nos transformó a todos. O sea, partamos de eso. O sea, transformó, en algunos casos acrecentó cierta brecha ya existente y en otros casos hizo reducirla de una forma acelerada. Particularmente, nosotros en la empresa tenemos un servicio que de hecho lanzamos en tiempos de pandemia que se llama Resérvalo. Resérvalo App es una app de reservas en línea para establecimientos. Y eso nos permitió evidenciar el 99% de mis clientes son mujeres dueñas de negocios. Son mujeres que antes de la pandemia probablemente no veían en utilizar un servicio de app para gestionar las reservas de sus clientes porque se hacía de forma tradicional, de forma multicanal, por teléfono, por redes sociales, siguiendo mensajes, WhatsApp, etcétera. Y todo esto se consolida a través de Resérvalo. Y la pandemia y la cuarentena que al menos vivimos en El Salvador, que fue bien intensa, hizo esta transformación de ver, de abrazar la tecnología de una forma
muy interesante y muy sostenida. No fue como en el momentito de la pandemia, porque me exigen que solo reciba por cita previa a clientes, sino como parte de su modelo de negocio. Y hicieron esas transformaciones en su modelo de negocio para dar mayores experiencias a sus clientes a través de tecnología. Y esto me hizo ver que realmente estamos acrecentando el hecho de que las mujeres de cualquier tipo de negocio, que es para lo que trabaja Resérvalo, pueden apropiar la tecnología y se sienten mucho más motivadas ahora post pandemia. Y yo creo que el sector también nos sentimos más motivados a diseñar más y nuevas herramientas para ello. Para mí ha sido bien grato porque Resérvalo realmente no nació con un enfoque de género, debo confesarlo, o sea, no fue como adrede. Sin embargo, la respuesta fue inmediata por el lado de mujeres dueñas de sus propios negocios, ¿no? Entonces fue bastante interesante y yo creo que es una muestra pequeña, pero una muestra al fin de que realmente la pandemia sí nos hizo a las mujeres dueñas de negocio abrazar más la tecnología particular. Genial, genial. Sí, Donají, en tu caso, ¿qué podrías aportarnos? Bueno, para la parte de pandemia es recordar que una crisis es también una oportunidad, ¿no? Entonces, la pandemia es una gran oportunidad y lo sigue siendo para reinventarte, para innovar y para aprovechar los recursos que tienes y los que están a la mano. Entonces, hay industrias que se han ido, están colapsando y hay otras que están creciendo. Específicamente, toda la parte de TI está en boom, ¿no? La gente que hace bien las cosas en tecnologías de la información está creciendo mucho. Creo que la situación que nosotros vivimos se mantiene, aunque es menos. Pero es una cuestión de cambio de mentalidad, cambio de chip, cambio cultural, y es algo que tenemos que seguir haciendo, picando piedra, ¿no? Las mujeres en STEM, para abrirle el camino a otras que piensen que sí se puede hacer. Pero creo que esta oportunidad es muy valiosa y hay que aprovecharla. Muchísimas gracias a las tres por sus aportes. Sin duda alguna, como decían, la pandemia nos ha cambiado y ha transformado también el mercado, los negocios, la tecnología. Así que creemos que sus respuestas van a aportar muchísimo valor a la gente que nos está viendo el día de hoy. Sí, para seguir con la siguiente pregunta, importante también, ok, sabemos que hay obstáculos y que todavía está pasando en algunas áreas, unas partes se estrechó la brecha esa de las mujeres en el área de tecnología, pero por otras sigue igual. Y tal vez para no irnos muy así, muy en general, si tienen alguna propuesta para resolver este tipo de obstáculos específica que ustedes digan, wow, si hacemos esto, sí vamos a lograr una aceleración de la integración de las mujeres en tecnología. Hay muchos obstáculos, limitantes, estigmas que están dificultando ese ingreso, ¿no? Todavía. Entonces, ¿cuál sería? Y tal vez si tienen tal vez una o dos propuestas que ustedes dirían, si hacemos esto, vamos a acelerar muchísimo en este campo. ¿Cuál sería esa? Si, no sé si la han pensado y nos pudieran hablar un poquito de eso, empezando con Catherine. Sí, definitivamente. Nosotros en Rocket Girls empezamos pues mucho antes de la pandemia y lo que trabajamos es dos pilares principales. No es solamente el hecho de la construcción de las habilidades técnicas para desempeñarse en esta área, porque como bien lo hemos hablado ahora, todas tenemos perfiles diferentes y pudimos aportar en el área STEM. Es también el pilar de la construcción de estas habilidades para la vida que nos hacen mantenernos acá. Es la resiliencia, es la capacidad de hablar en público, la capacidad de proyectarnos, va muy ligado con empoderamiento y romper todos los estigmas, ese paradigma de que no tenemos un espacio acá. De nada sirve que construyamos un montón de mujeres con supercapacidades técnicas si en el momento en que se vayan a desenvolver, a la primera pueden salir corriendo por miedo, por no saber cómo reaccionar, por no saber cómo manejar sus emociones. Entonces yo creo que una parte principal en todo esto es la construcción de esas habilidades a las mujeres, el reforzamiento de las habilidades, porque todos las tenemos, lo que necesitamos es simplemente pues desarrollarlas
para ya ir creando estos espacios y para que vayamos viendo que los indicadores y la participación femenina va cambiando dentro de esta tecnología. Súper, súper genial. Excelente. Iris, ¿qué piensas? Algo así, pum, hagamos esto y se resuelve todo, ¿o no es así? Mira, garanticemos el acceso a tecnología de una forma asequible, sostenible y especialmente confiable para las mujeres. Eso es lo primero. No podemos estar hablando de mujeres en tecnología si no tenemos acceso a ello de una forma sostenible. Eso es lo primero. Segundo, al menos en El Salvador, el 99% de los negocios son liderados por mujeres, en su mayoría. Por el otro lado, son negocios informales. Y reconozcamos también que mientras formamos jóvenes, que a mí me gusta mucho la idea, también podemos hacer mucho por el lado de mujeres que son madres, amas de casa, líderes de sus hogares, mujeres que ya tienen una trayectoria interesante en sus campos de acción, en sus negocios, y que imprimiéndole el ADN digital pueden hacer efectos de corto plazo, no solo para poder incrementar sus ventas y por lo tanto incrementar empleo, etcétera, sino que jalan a su vez a sus hijas, a sus colaboradoras, etcétera. Yo creo que tener políticas distribuidas, lo voy a llamar así, para niñas que empiezan el colegio, cosa que nosotros no tuvimos la oportunidad de hacerlo, ¿no? De aprender computación cuando estábamos desde pequeñas, niñas, jóvenes, para identificar cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus capacidades, ¿no? Dónde está su corazón en tecnología. Y por otro lado, llevar a las mujeres a darse cuenta que pueden hablar de tecnología sin ser desarrolladoras, sin ser una diseñadora, sin ser una ingeniera. Es decir, sigue tu pasión. Si tu pasión es ser economista, pues sé economista, pero sé un economista sabiendo que la tecnología está ahí. Yo creo que esa es la clave. Tenemos que hacer segmentado, acceso y asequibilidad de tecnología. Genial, genial. Me parece que un Rocket Girls en Salvador, Catherine, deberían de hablar ustedes para empezar desde pequeñitas, ¿no? Y Donají, cuéntanos, ¿qué piensas? Yo estoy con mis colegas de empezar desde niñas. O sea, hay gente en el Silicon Valley empiezan a programar casi como cuando hablan, ¿no? Entonces, viene como parte del paquete de vivir ahí y hay muchísimos recursos. Adicional a lo que mis colegas han mencionado, me gustaría decir que tenemos que incluir a los varones. Yo hice una iniciativa, era una clase de una semana en la UNAM y puse el título Mujer Emprende Tech, atrévete a ser empresaria, ¿no? Y la idea era poner la semillita en la cabeza de las universitarias para que pensaran que podían poner una empresa y no de flores. No tengo nada en contra de las empresas de flores, pero que pensaran en la posibilidad de hacer una empresa de tecnología. ¿Cuál fue la lección? Que varones llegaron. Y me encantó. O sea, dije, me han dado una lección impresionante porque aunque su diploma va a decir Mujer Emprende Tech, atrévete a ser empresaria, están aquí. Entonces creo que es importante también incluir la parte del varón para que ese cambio de conciencia, ese cambio de mentalidad se haga a nivel humanidad, no nada más a nivel de la mujer, porque si el hombre no entiende va a seguir poniendo trabas. Entonces creo que es importante que independientemente si seas hombre o mujer, pues se pueda dar esa oportunidad. Gracias. Súper buen punto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Floribeth, te dejo el floor. Sí, muchas gracias, Albert, y muchas gracias a nuestras panelistas del día de hoy que nos han inspirado muchísimo. Yo quisiera decir, bueno, ya Catherine lo mencionó bastante, la verdad, en esta respuesta tan valiosa que nos dio, pero pese a todas estas circunstancias que nos han mencionado, que hemos hablado durante todo el foro del día de hoy, de lo que se tiene que enfrentar muchas veces cuando una es mujer y trabaja en temas de tecnología, ustedes son un ejemplo de que sí se puede abrir camino, es decir, de que sí se puede triunfar como mujer en estas áreas
Y quisiera preguntarles a qué características, a qué cualidades, a qué recursos personales o habilidades atribuyen ustedes el ser exitosas en este campo y cómo podríamos otras mujeres desarrollar también esos recursos. Catherine. Bueno, en mi parte, yo tengo un grupo de apoyo súper importante y creo que todo empezó en mi niñez, cuando mi mamá nos llevó a mi hermano y a mí el hecho de que nadie le diga que usted no puede. Entonces va y se saca fotos haciéndolo. Entonces, creo que ese mindset se me grabó demasiado. O sea, se volvió parte de mi ADN, se volvió parte de la persona que yo soy y lo que quiero también que las otras personas construyan. Eso me parece súper, súper importante, que desde la niñez construyamos la autoestima de los niños y las niñas para sentirse capaces. Porque lo que decía Dona G es súper importante, no se trata solamente de que las mujeres participen, sino también de la sensibilización y de que se nos vea en esta área como un común, como parte de... Y creo que la resiliencia, el hecho de que entre más miedo me dé a hacer algo, más me voy de cabeza a hacerlo, porque hay que acostumbrarse a estar fuera de la zona de confort. Definitivamente, la clave de cualquier aprendizaje es ser vulnerable. Si somos vulnerables, podemos estar abiertos a aprender y podemos estar abiertos a decir, mira, no puedo, necesito ayuda, y también creer que las capacidades se construyen y están constantemente en construcción. Creo que eso sería mi aporte por ahí. Genial. Wow, yo creo que nadie se esperaba escuchar vulnerabilidad, ¿verdad? Como ese recurso personal al que podemos acceder, pero sí, toda la razón del mundo. Muchas gracias, Catherine, por ese call to action, ¿verdad? Y esa toma de conciencia para quienes muchas veces queremos aparentar que somos súper fuertes y no tenemos ninguna vulnerabilidad porque queremos que nos vean como muchas veces hemos visto a los hombres en los negocios, ¿verdad? Los implacables. Y la verdad es que no va por ahí. Así que muchas gracias. Iris, ¿en tu caso? Mira, en mi caso, a mí mi mamá me crió para ser responsable de mí misma. Y cuando terminé bachillerato, high school, pues en inglés, empecé a trabajar y yo me pagué la universidad. Entonces, siempre he sido responsable de mí misma y creo que tener eso muy presente en el hecho de nadie me va a dar un trabajo por buena onda o me voy a ganar un cliente porque soy buena onda o porque tengo que ganármelo. No, creo que esa ha sido una cualidad que en su momento no la aprecié. Realmente cuando salí bachillerato todas mis amigas iban a la universidad, algunas fuera, incluso sin problemas de plátano porque su papá la respaldaban. En mi caso, mi mamá literalmente me quitó el birrete y me dijo, bueno, hija, vaya a trabajar. Y mis primeros trabajos fue entre Burger King y vender partes para carros y de todo, ¿no? Y pagar yo misma la universidad me hizo atrasarme mucho la universidad. Me tardé 10 años en salir de la universidad. Y me siento ahora muy orgullosa de ella porque para cuando me gradué yo ya traía 10 años de experiencia laboral, entonces ya era mucho más valiosa que cualquiera de mis compañeros que tenían 10 años menos que yo, pero creo que esa ha sido la mejor cualidad y creo que eso es lo que me ha ayudado a siempre tener presente que debo ser responsable por mí y ahora soy responsable por mis colaboradores, soy responsable por la empresa, soy responsable por mi familia y se lo debo a mi mamá, definitivamente. Muy inspirador, Iris. De verdad que se nota que tu mamá fue un rol y un referente en tu historia de vida. Dona G. Bueno, en mi caso les puedo decir que la reputación, aprendí de se llama serial entrepreneur o un emprendedor serial del Silicon Valley, que la reputación es lo único que tienes cuando te dedicas a dar consultoría o servicios. Y es lo que dicen y piensan cuando no estás en el cuarto, ¿no? ¿Qué es lo que la gente dice cuando no estás ahí? Entonces, cuidar mi reputación, ser persistente, que comentaban la parte de la resiliencia. Si me fijo un objetivo, soy muy, muy persistente. El enfoque a clientes, cumplir mis compromisos y servicios. Yo tuve también mi actitud de servir en una educación muy, muy bonita, en donde no fue de tú tienes que jugar con muñecas porque eres niña. A mí me dejaban jugar con G.I. Joe si yo quería. Y tampoco nunca me dijeron, no me educaron para esperar que un hombre llegara y me mantuviera.
Eso ha sido bueno y malo porque hay muchos hombres que esperan eso, pero pues mi pareja no espera eso y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, al final, creo que la educación es importante, pero si no lo adquirimos de nuestros padres, es nuestra responsabilidad adquirirlo. Entonces, esas son las características a las que podría atribuirle donde estoy ahora. Gracias. Muchas gracias a Donají. Albert, nada más hacer la invitación de que en unos minutos vamos a abrir un pequeño espacio para resolver una o dos preguntas de la gente que nos está viendo en esta transmisión especial del día de hoy. Entonces, invitarles para que nos dejen sus comentarios o sus consultas de manera que podamos trasladarle esas consultas también a nuestras invitadas de hoy. Sí, genial. Y he visto mucha actividad ahí en el chat. Muchísimas gracias a todos los que están contribuyendo. Y ahora, bueno, ahora vamos a viajar al pasado. Si pudieran viajar a una máquina del tiempo y verse a ustedes de pequeñas, ¿qué se aconsejarían ustedes mismos? Digamos, con toda la experiencia que ya tienen, ustedes tienen la capacidad de llegar al pasado y decirle algo a esa personita chiquita que estaba creciendo y que estaba empezando. ¿Qué le dirían? Y empezamos con Catherine. Wow, yo creo que es algo que me ha tocado aprender el último año y es el balance, que la productividad no es todo. Que si bien es cierto, es importante pues construir, lograr ser exitoso bajo los parámetros que cada persona define, ¿verdad? Porque éxito no implica lo mismo para el resto de personas, que el balance y el descanso son importantes. Que se trabaja mejor y se es más productivo cuando uno toma espacios, cuando prioriza y cuando de verdad logra identificar qué es importante versus qué es urgente. Interesante, muchas gracias. Iris, ¿qué piensas? Mira, si yo pudiera regresar un poquito más de 30 años en mi vida y verme pequeña, quizás me diría tres cosas. Uno, no pierdas el tiempo. Definitivamente yo perdí mucho tiempo y ahora lo quisiera y el tiempo es lo único que nunca voy a poder retornar. Lo segundo que me dijera es, está bien ser economista, ¿no? O estudiar algo que la gente no cree. En El Salvador, al menos, no es una carrera muy común. De hecho, cuando yo me gradué, nos graduamos solo dos, en una promoción de 100 y pico personas, todos éramos economistas. Y me dijera, está bien hacerlo, hazlo con mucha más seguridad. Y quizás lo tercero que me dijera es busca buenos aliados. Busca, porque eso funciona muy bien. La red de contacto, la red de soporte, la red de aliados es muy buena y creo que es algo que yo descubrí muy tarde, no tarde, pero digamos pude haberlo aprovechado mejor un par de años antes y creo que es algo que me diría ahorita, que todo va a estar bien. Genial, genial. Muchas gracias, Iris. Donají, viajaste al pasado y te viste y ¿qué dijiste? Bueno, me daría dos consejos principales. Una es, no dejes de ser tú, abrázate y acéptate a la mesa, porque al ser mujer y estar rodeada de puros hombres, la mayoría del tiempo laboral, veo cosas que de repente, me acuerdo mucho uno de que fue mi jefe, me dijo, ahora que ya vas a tener esta posición, te vas a tener que empezar a vestir diferente. Vas a tener que usar mucho negro y no sé qué. Y le hice caso, y yo soy más de colores, ¿no? Entonces, por unos años me vestí de negro y blanco, siguiendo ese consejo, cuando esa no soy yo. Entonces, ese es un ejemplo. Y otro, tuve un jefe que siempre se cuidaba la espalda, siempre, siempre, siempre. Y era así de, ahora ¿por dónde me va a llegar? Y yo no quiero hacer negocios así, yo tampoco soy así. Yo quiero partir de que la persona que está enfrente confía, es confiable, y a menos de que me dé una razón para no confiar, parto desde ahí. Entonces, el abrazarme. Y el otro que diría, que es algo que también sigo practicando, es no veas a tus errores como fallas, son lecciones de vida, ¿no? Que puedes aprender de lo que pasó y aprenderlo y seguir. Eso es algo que estoy trabajando justo ahora. Entonces, muchas gracias. Genial, genial. Muchísimas gracias, la verdad, a todas. Ha sido bastante amena la conversación. Ahora, Floribet, no sé si tenemos alguna pregunta que podríamos hacer. Tenemos todavía tiempo
Te cedo la palabra. Sí, estaba revisando todos los comentarios que hemos recibido en el chat, así que muchas gracias a toda la gente que está súper activa, muchas gracias a Silvia Carreño, a Laura Isabel Pérez, a Gabriela, que nos han dejado sus comentarios. Ahí Silvia Carreño dice, yo quiero preguntarle a Donají, ¿cuál es tu meta a 5 años? Hola Silvia, mira, te voy a compartir algo que es muy personal. No va a ser a 5 años, pero va a ser al 2029. Espero que te sirva. Tengo un coach de negocios, un coach que me ha ayudado muchísimo en este caminar. Y en un ejercicio de planeación hicimos mi década, ¿no? La mejor década de mi vida, que es del 2019 al 2029. Tiene el siguiente título: Donají, protagonista y mujer audaz floreciente. ¿Y qué incluye eso? Me caso, crezco international, soy mamá, me certifico como instructora de yoga, toco piano y tengo uno en la casa, voy a ver el sol de medianoche, voy a ver la aurora boreal y voy a hacer el Camino de Santiago. Entonces, al final, como decía Catherine, si de repente empiezas a tener como éxito en tu parte profesional, es importantísimo no descuidar tu parte personal, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer incluso más interesante lo que traigas a la mesa en la parte profesional. Pero no somos máquinas, ¿no? Somos seres humanos que necesitamos tener un poco de todo. Y aparte, como soy muy musical, a raíz de este ejercicio empecé un playlist. Entonces, en Spotify tengo un playlist que se llama como mi década y que tiene música que me anima para vivir en esta mejor década de mi vida. Entonces, no te contesté a 5 años, pero te contesté la que tengo más a la mano. Espero que te sirva. Genial, y queremos oír ese playlist. Se puede, es pública. Muchas gracias. Pongo la liga si quieren. Floribel, no sé si tenemos algún... Sí, perdón. Sí, de verdad que muchísimas gracias por compartirnos eso tan personal, Donají. Yo quedé súper inspirada y por favor, cuando vayas a ver la aurora boreal, tomarnos en cuenta y hacemos viaje grupal de chicas. Más que felices estaríamos. También agradecerle a Noris, Albert, a Noris y a David Aymerich, que son miembros de Global Chamber Costa Rica, que están siguiendo la transmisión y la compartieron en redes sociales. Genial, gracias a todo el equipo por el apoyo que nos han brindado en el evento de hoy. Catherine Thomas, que nos ha dejado un comentario también muy bonito, dice: muchas felicidades a las tres, sin duda un bello ejemplo para seguir adelante todas las que somos emprendedoras y queremos aportar a este maravilloso mundo. Gracias por compartir con nosotras. Y Silvia dejó una preguntita también para Iris Palma: ¿cómo es el principal servicio a las empresas en transformación digital? No sé si queda claro la pregunta o si tal vez quisieras precisar con ella ahí en el chat más adelante también, Iris. Sí, bueno, te comento muy poco. Next Services nace hace 4 años y tenemos 3 líneas de negocio. Una relacionada exclusivamente al modelo de transformación digital, que es un modelo que diseñamos y patentamos acá en el país para llevar a las empresas a acelerar su implementación de estrategias, más allá de tecnología, a verlo desde el punto de vista de su planeación estratégica, es decir, a crear planeaciones digitales para las empresas. La segunda línea de trabajo tiene que ver con proyectos especiales que desarrollamos mucho para cooperantes. Traemos toda esa experiencia de trabajar con cooperación, con organizaciones del sector público, en materia de gobierno electrónico. Y la tercera línea de negocio, que es una de las que en particular más me gusta, por supuesto, que es desarrollar soluciones transversales para la industria, como es el caso de Resérvalo, y otras aplicaciones que tenemos en el radar que sirven para hacer implementaciones rápidas para crear experiencias hacia los negocios. Eso es lo que hace Next Services. Genial, genial. Sí, gracias. Por ahí va la pregunta. Súper genial. Gracias. Albert, creo que ya compartimos las consultas que teníamos hasta este momento. Muchísimas gracias a Silvia y a todas las demás personas que nos han hecho sus comentarios el día de hoy.
Bueno, yo quería agradecerles y no sé si tienen tal vez alguna última palabrita, tal vez un minuto. Algo que quieran decir, Catherine, Iris o Nají, y después vamos a cerrar la sesión. Bueno, yo de mi parte muy agradecida por el espacio. Yo creo que existen muchísimas mujeres muy capaces en el mundo y la idea es que todas puedan visibilizarse, porque cuando compartimos historias, cuando hablamos de las cosas que hacemos, pues inspiramos a otras personas. Cuando escuchamos historias, nos sentimos muchísimo más inspiradas. Yo ahora puedo decir que soy fan número 1 de Iris y de Donají completamente, que no las conocía. Y bueno, pues creo que es eso, que no les dé miedo tener un lugar, que no les dé miedo visibilizarse, porque todas somos valiosas. Genial, genial. No sé, Bueno, Iris o Anají, la última palabra. yo de mi parte, solo animarlas a que todos los días sea el Día de las Mujeres en Tecnología y quizás animarlos también a quitar el no cuando nos describimos en tecnología. Es que yo no soy tecnológica, es que yo no sé, es que yo no. Ese es el primer paso al subdesarrollo, ese lo llamo yo. La mujer la tecnología nace con nosotras. Así que animarlas a que no tengan miedo, a que van a haber días malos, porque los hay días en los que no se duerme, hay días en los que la espalda no se soporta del estrés, pero todo es compensado de verdad con la satisfacción de decir estamos haciendo un legado. Así que animarlas y gracias por el espacio también a Global Chamber Costa Rica. Donají. Y bueno, por mi parte, los quiero felicitar porque su organización y la coordinación para los eventos es maravillosa. Entonces es disfrutar el estar con ustedes. Muchas, muchas gracias por su arduo trabajo. Es un gusto poder estar con Catherine y con Iris también. Y las palabras que tendría es, ¿quieres hacer algo? Hazlo, atrévete, ¿no? O sea, no te quedes con las ganas, no te quedes con la duda, porque vida solo hay una, ¿no? Y hay una frase que me encanta de Frida Kahlo que dice, pies para qué te tengo si tengo alas para volar. Entonces es atreverse y volar, ¿no? O sea, para eso está la vida. Nos vamos a caer porque los pájaros no aprenden a volar el primer intento, pero es parte del proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a las panelistas. Demasiado buenísima la contribución de ustedes. Muchísimas gracias. Agradecerle a Floribeth como oradora, que es genial, periodista. Y muchísimas gracias también a Global Chamber completamente, a César que está behind the scenes, casi nadie lo mira, pero él está haciendo su magia por ahí. Estamos live en Facebook, a Noris del chapter de Costa Rica, a todo el mundo de Global Chamber también, y muchísimas gracias en realidad por haber estado con nosotros. Siempre un placer poder compartir con ustedes en este evento, en otros eventos también. Tenemos una cumbre de negocios que se avecina en marzo. Espero ver algunas de sus caras por ahí también, así que ahí las vamos a estar contactando y muchísimas gracias por el tiempo, la verdad. Es un placer para mí haber estado acá con todos ustedes y súper emocionado, se me erizaba la piel de vez en cuando, así que muchísimas gracias, que sí. Y gracias por ese playlist, muchísimas gracias, Donají. Bueno, y con eso creo que terminamos. Floribeth, no sé si querés decir algunas últimas palabras. No, también muy agradecida, muy inspirada. Estoy segura que todas las personas que han visto el foro también terminaron como yo con una energía así tremenda para lograr lo que uno se propone, para impulsar, para emprender, para crear. Así que muchas gracias por haber compartido desde su vulnerabilidad, como decía Catherine, que eso me quedó muy, muy fuerte. Y su historia personal, que además es súper inspiradora. Muchas veces uno escucha y no se da cuenta de lo que está transformándose en su vida cuando estás oyendo la historia de otras personas y estás encontrando puntos en común. Ah, mira, sí, yo siento esto, esta empatía por Iris, por Donají, por Catherine. De verdad que muchísimas gracias por habernos dedicado esta hora maravillosa de su tiempo y muchas gracias también a todas las personas que nos han seguido en la transmisión y al equipo de Global Chamber. Muchas gracias. Chao. Gracias. Mil gracias, chao. Chao, chao. Bonito día.